Hola queridos cecitos, hoy me toca compartirles la lección de Predicando, la número 3, y el título es Comprendiéndose a uno mismo. Dios les bendiga, queridos alumnos del CESI, Centro de Entrenamiento para Sembradores de Iglesia, o sea, cecitos, alumnos cecitos. Hoy me toca compartirles de la materia Predicando, predicación número 3, que el título es Comprendiéndose a uno mismo. Vamos a ver cuál es el propósito de la lección. Es que a nosotros como estudiantes de la palabra nos ayude a mejorar la preparación y presentación personal para aumentar la efectividad del mensaje que queremos dar. ¿Cuáles son los puntos principales de esta lección? Es nuestra vida, nuestro testimonio y nuestro estilo también, que es importante tomarlos en cuenta porque pueden agregarle o restarle importancia al mensaje. También es muy importante que tomemos en cuenta la voz, los gestos, aún el vestir, pueden controlar y ser mejorados con el esfuerzo y la práctica. ¿Cuál es el resultado de esta lección que vamos a tener y que la vas a tener que estudiar bien en casa, para tu examen, claro? Un resultado de esta lección es comprender que nosotros como cristianos y que queremos compartir la palabra, que queremos dar una predicación, es mejorar nuestra voz y nuestros gestos también. Y también debemos estar conscientes de las técnicas para una lectura eficaz de la palabra de Dios. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a este tema, comprendiéndose a uno mismo. Hemos discutido, platicado, comentado el hecho de que una comprensión de la estructura del mensaje y un conocimiento de la audiencia, si recuerdan la clase pasada, bueno, quiero decirles que también el pastor Alan grabó la lección número 2 de Predicando, y esta es la continuación. Ahí hemos visto cómo el orador afecta nuestra recepción del mensaje, fíjense bien, en por lo menos 2 niveles. Y vamos a ver. Primero, siempre que una persona nos habla acerca de cualquier tema, subconscientemente filtramos sus palabras por nuestra opinión de esa persona, ¿no es cierto? Lo más seguro es que ustedes que me están viendo ya están con una opinión de mí, ¿verdad? Pero vamos a ver, nosotros, entonces en esos dos puntos, ya dije, la primera es, vemos a la persona. La segunda, por el cual el orador o quien está compartiendo puede afectar el mensaje. Y fíjense que nuestra propia vida, nuestro testimonio puede ayudarnos a que la gente ponga atención o definitivamente que no nos escuche. Y lo vamos a ir viendo esto más adelante. También vamos a ver 3 áreas importantes que conciernen al orador. Y vamos a ver uno que sería punto A. Vamos a ver, y muy importante, asuntos espirituales. Ya lo mencioné hace un momentito, pero vamos a tomar paso a paso. El compartirles, el predicar, es una actividad espiritual. Tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo, tomar las palabras, la palabra de Dios para que puedan llegar a los corazones de nuestra audiencia, de quienes nos escuchan. Y también pedirle al Espíritu Santo, estar en oración antes de compartir algo. Yo estaba orando todo esto y digo, Señor, me da un poco de temor y ya vamos a hablar más acerca de estos puntos. ¿Por qué nos da temor? ¿Cómo podemos hacer? Pero lo más importante es que dependamos del Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas que también nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, yo ahorita que te estoy compartiendo, tengo que ser yo misma. Y los que me conocen, cecitos, saben que soy yo misma, que no estoy actuando, que no estoy diciendo cosas que no son. Entonces, porque muchas veces pueden señalarnos por una falsedad. Es decir, actuamos diferente a lo que hablamos.
Entonces, aún los predicadores con muy buenas intenciones, a veces tenemos un cambio de personalidad, pero aún todo lo que hablemos, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Fíjense, a veces los que compartimos la palabra, cuando compartimos somos una persona y al bajarnos de compartir eso, como que dice la gente, no, aquí ya es otro, ¿verdad? Entonces, a veces queremos convencer a la gente de pecado nosotros mismos, porque nuestra relación con Dios en todo lo que es lo espiritual no estamos en conexión. Es tan importante eso, es tener una vida verdadera en comunión con Dios. Ahora, vamos a ver, la realidad es que Dios nos hizo a cada uno de maneras únicas para que podamos servirle como Él desea. Y tienes en tu manual, en la figura 3.1, hay un recuadro y nos dice ayudando o estorbando el mensaje. Nosotros tenemos que, ya dijimos, depender del Espíritu Santo, mensaje de la palabra, mensaje del predicador. Y vamos a ver, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya y hablamos cosas que lleguen al corazón de los oyentes, de la audiencia, pero dirigidos por el Espíritu Santo y preparados también, entonces vamos a lograr captar esa atención. El punto B ahí en tu manual dice prestar atención a nuestro caminar con el Señor. Ya lo hablamos, pero el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:16, le invita a que su propio crecimiento y caminar afecte para bien en el ministerio. Y parece ser un principio válido para cada persona que desea predicar la palabra de Dios. Y uno de los retos más asombrosos en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 4:13. Y en este pasaje, si recordamos y léelo en casa, Pedro y Juan están ante las autoridades religiosas. ¿Cómo eran estas autoridades? Eran educadas, preparadas en la ley y en su tiempo eran personas muy preparadas. ¿Y quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Eran pescadores, pudiéramos decir, sin educación, sin una preparación secular. Pero ellos tenían la confianza en su mensaje. ¿Por qué tenían esa confianza? Porque habían pasado tiempo con Jesús, con su maestro. Y aún los miembros no creyentes en el Sanedrín reconocían esa verdad. Entonces, ¿por qué impactaron? Porque tenían esa relación con su maestro, con Jesús. Entonces ahora nosotros podemos impactar si tenemos esa misma relación con nuestro mejor maestro, que es Jesús. Vamos a otro punto. Punto número 2, asuntos emocionales. A ver, aquí es bien interesante. Cuando estuve preparando esto y el Señor me estaba recordando, a ver, cómo en asuntos emocionales, ¿qué pasa con un predicador con sus asuntos emocionales? Hay dos cosas que pueden sufrir los oradores. Pueden decirte, ay, qué bonito predicas, ay, hermano, qué gran predicación, y tú empiezas, ¿no? A decir, ay, wow. Eso habla de un orgullo y se debe de quitar de nuestra vida. Pero hay otro punto, tanto importante como el orgullo, ¿verdad? Que se debe desechar, como el temor. Muchos tenemos temor de hablar frente al público. Aún en esta grabación a mí me dan nervios, tengo temor, pero es uno de los puntos también en esos asuntos emocionales. El temor de hablar en público. Fíjate, en esta lección lo que nos están enseñando, y para mí es excelente esta lección, porque vamos aprendiendo a mejorar para compartir la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros tenemos temor de hablar en público. Pero también quiero decirte, cierta cantidad de temor es buena,
por ejemplo, cuando vamos a compartir la palabra, se sienten esas maripositas en el estómago o algo así, un temorcillo. Pero una cantidad apropiada de temor, mira lo que puede hacer. Agudiza nuestros sentidos. Ahora, ese temor del que te hablo no es un miedo, sino un temor reverente a la palabra de Dios. Pero también ese pequeño temor agudiza nuestros sentidos y también nos motiva a hacer un mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, ayúdame, porque es tu palabra, es tan importante y tan de mucho peso. Ayúdame a no hablar con mis emociones. Y con cierto temor también nos motiva a hacer, ya lo dije, nuestro mayor esfuerzo y a depender completamente de Dios. Ahora, vamos a ver otras causas de temor. En asuntos emocionales, que es el punto 2, sigue habiendo incisos. Vamos a ver cuáles serían las causas del temor. Y las más comunes, mira, el temor al fracaso. ¿No es cierto que tenemos temor al fracaso? Cuando empezamos esta grabación en línea, yo tenía mucho temor y dije, ¿y si no sé hablar frente a la cámara? Da pena, ¿no es cierto? Cuando te van a tomar una foto, nos ponemos en nuestra mejor pose, pero nos da mucha pena. Pero tenemos ese temor al fracaso y a veces pensamos, ¿y si digo algo mal? ¿Si digo algo tonto? ¿Si digo algo que se rían de mí? Eso es anteponerte, ¿no?, a lo que va a pasar, pero ese también es temor al fracaso, temor a lo desconocido. Cuando nos invitan a compartir la palabra en algún lugar, pues no, si no conoces a la gente, no conoces el lugar, hay cierto temor también. Temor al rechazo. No nos pongamos a pensar, ¿me van a rechazar o no me van a rechazar? Porque eso te puede hacer que no hables. Entonces, solamente decir, Señor, aquí está mi vida, voy lista, úsame. Ahora, también tenemos temor a la hostilidad, no sé si te ha pasado, pero cuando hemos compartido con la gente, a veces tenemos que mirar a la audiencia, ya lo vamos a ver más adelante, pero a veces ves los rostros de gente como muy enojada, hostil, pero ese es un temor que tenemos que desechar también, no tenemos que anteponernos a lo que va a pasar. Luego tenemos que, otro de los incisos o puntos es, tenemos que controlar ese temor porque el temor nos hace equivocarnos tanto, que nuestra voz tiemble, que no fluyan, ¿no?, las palabras. Pero hace un momentito antes de empezar yo estaba haciendo unos ejercicios de respiración que recomiendan en la lección, ¿como cuáles? Podemos respirar fuerte, podemos relajarnos, ¿verdad? Hacer esto y decir, Señor, estoy en tus manos, tú me vas a usar. Y bueno, otro punto es, antes de levantarnos, nos ponemos en una posición relajada, ya respiramos y todo, pero ahora nuestra posición es muy importante. Los músculos, el cuello, yo veo a mucha gente que le hace así, ¿verdad? Y se acomoda su cuellito. Es bueno, eso es bueno. Los hombros. Entonces, tenemos que aprender también a controlar nuestra respiración. Fíjense que cuando tenemos nervios, yo cuando empiezo a compartirles, empiezo a hablar muy, muy rápido, porque estoy temerosa, tengo nervios. Pero tenemos que controlar nuestra respiración. Y bueno, vamos a ver otro punto importante, el orgullo. Hace un momentito les hablé de dos cosas, el orgullo y el temor en exceso. Lo opuesto al temor es el orgullo o la soberbia. Y el orgullo, hermanos, aunque me digan, ay, qué bonito predicaste, qué hermoso, siempre decir la gloria y la honra es para el Señor, pero sinceramente, porque a veces, sí, la gloria para el Señor, pero nos sentimos muy que ya nos elevaron, ¿verdad? Eso tenemos que quitar de nosotros, ese orgullo. En 1 Timoteo 3:6, que quiero que lo leas en casa, habla de esto, Pablo le advierte a Timoteo que los cristianos inmaduros
fácilmente pueden caer en esta trampa, en el orgullo. Bueno, vamos al punto 3. Asuntos físicos. Ah, qué tan importante. Fíjate, asuntos físicos. Vamos a repetir ya vimos en el punto 1 que fue asuntos espirituales. En el punto 2, asuntos emocionales. Y ahora vamos a ver punto 3, asuntos físicos. ¿Qué es esto? Aunque la predicación es una actividad espiritual, el buen discurso público pueden hacer que los mensajes sean más fáciles de escuchar. Y aquí nos da unos ejemplos para que mejoremos. Hay varias técnicas para dar discursos, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos que controlar nuestra voz. Yo no sé si mi voz sea arrulladora, pero tengo que cambiar de tono de voz. Eso es lo que nos recomienda el manual. Tenemos que saber controlar nuestra voz, respirando, diciendo las cosas claras y precisas, porque a veces hay gente que no abre su boca y habla y aprieta los dientes y no se le entiende. No se le entiende. Pero nosotros tenemos que saber, aunque nuestra boquita sea grande, abrirla bien para hablar claramente lo que el Señor nos está mandando. Por ejemplo, características de la voz. Volumen. Tenemos que cambiar el tono de voz porque habemos quienes usamos el mismo tono de voz y les digo, adormecemos. Tenemos que escoger un tono ni fuerte, muy fuerte, tan estridente, ni débil. Entonces, lo más recomendable, ¿sabes qué es? Aunque no nos gusta, a mí en lo personal no me gusta oírme ni verme en la grabación. Siento pena, digo, ay, ¿qué voy a hacer? Yo misma me voy a criticar, pero no es tanto como criticar, sino para ver en qué podemos mejorar. Grábalo, graba algo y escúchate. Entonces, ya ahí vamos a ir entendiendo cómo es necesario cambiar el tono de voz. Luego, ya dije hace un momentito, articulación. Tenemos que saber abrir bien la boca, hacer las pausas necesarias. No debemos hablar muy rápido, no muy lento. Y bueno, necesitamos que la gente, que la audiencia nos comprenda bien lo que estamos hablando sin dificultad. Ahí estamos, ¿hasta ahí vamos bien? O díganme si no vamos bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a adaptar la voz a la acústica de donde estemos, porque si es un lugar grande, abierto, no puede, aunque hay micrófono, pero hay gente que quiere compartir a veces la palabra, pero aún con el micrófono habla muy quedito. O a veces, aunque el orador sepa que tiene micrófono, grita tanto que se distorsiona la voz en el micrófono, en los aparatos. De ahí yo no sé nada, pero bueno. Distorsiona cuando grita mucho. Bueno, ahora otro de los puntos importantes es la apariencia física. Vas a decir, ay, hermana Eva, pero apariencia física, ¿que no es carnal? No, fíjate bien. La apariencia física del orador es muy importante. Tenemos que considerar varios puntos y aquí nos está refiriendo esta lección. Primero, ¿cómo nos vestimos? Para muchos dicen, ay, eso no tiene importancia, pero ¿sabes qué? Tenemos que vestirnos adecuadamente. Mira, hay lugares donde a las mujeres no nos permiten pantalón. Bueno, tú sabes bien que en el CECI no estamos peleados con la forma, ¿verdad? Las diferentes congregaciones y hermanos en Cristo tienen diferentes formas de culto y de vestirse. Entonces, con eso no nos vamos a pelear, pero sí ver que uno esté presentable, una forma apropiada para el cual, con el grupo que estamos administrando. Ahora, postura. Fíjate bien, ya vimos vestido, vamos con postura. La audiencia nos ve antes que nos oiga. Mira, si tú entras cuando te están presentando y vas a caminar hacia el púlpito,
ya tú con ese caminar estamos comunicando algo a la audiencia. ¿Cómo, hermana Eva? Sí, aquí nos está aconsejando, bueno, sugiriendo. Cuando caminamos, puede ser que nosotros ya con la forma de caminar vayamos diciendo cómo va a estar la predicación, ¿qué te parece? Esto es interesante, ¿no? Debemos llevar nuestro cuerpo con dignidad, porque imagínate, si tú caminas con los pies arrastrando, tus hombros caídos, la cabeza hacia abajo, inmediatamente, ¿qué estás tratando de decir? Tú mismo estás desanimado. No vamos a engañar a la gente, pero si ya lo dijimos, vamos a estar en comunión con Dios para que podamos nosotros comunicarle a la gente lo que Él quiere. Pero aún esto es importante. Ahora, hay muchas cosas que debemos de evitar. Mira, estar como militar. ¿Cómo es esto? Con la cabeza erguida, las manos atrás y levantas tus talones, ¿no? Ya te imaginarás cómo es. Y así caminas y vas a dar la impresión de dureza y de tensión. Hay otro punto, lánguida, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Evita, ya lo dije, tener los hombros caídos, desgarbados, porque esto y si vas arrastrando los pies, esto transmite pereza o falta de interés aún de uno mismo en el tema que se va a dar. Otro punto es religioso. A ver, ¿cómo es esto de religioso? Bueno, estamos, sí, Señor Jesús, sí, gloria, gloria. También, eres un santo, ya nomás casi te salen las alitas, y qué bueno, somos santos apartados, pero no caer en esa religiosidad. Quiero que distingas aquí y que distingamos qué es un hombre en comunicación con Dios, un discípulo de Jesús, a un hombre religioso, y a veces llevamos esa postura, ¿no?, de religiosidad. Bueno, vamos a permitir que nuestra postura se adapte a la emoción del mensaje. Por ejemplo, gestos, aquí nos indica, gestos también, ¿cómo? Tenemos que ser nosotros, ya lo vimos en un principio, ser uno mismo. Hablar con la audiencia como cuando estamos platicando en la familia o con nuestros amigos, tenemos que usar todo el cuerpo. Cuando damos una predicación debemos de ser tan naturales. Yo quiero ser lo más natural, así como me ves tú aquí, yo soy así natural, no quiero aparentar algo que no es, pero aún en nuestros gestos tenemos que ser genuinos y naturales. Ahora, otra cosa, no es necesario sonreír siempre. Hay quienes son muy sonrientes, ¿no? Siempre andan con su sonrisa, y cuando los ves tristes como que dice algo le pasa. O hay quien siempre está enojado y cuando lo ves sonreír también algo le pasa, ¿no? Pero debemos también nosotros no caer en la falsedad, ser claros, precisos, sin estar engañando a nadie. Y bueno, también debemos de mantener contacto visual con la audiencia. Por ejemplo, yo veo la cámara, creo que tú estás atrás de la cámara, me vas a mirar y entonces tenemos que ver por qué. Imagínate tú que yo te esté compartiendo y me agache totalmente y jamás te vea. Eso es no tener comunicación con la audiencia. Entonces, nosotros nos tenemos que dar cuenta si la gente está respondiendo a lo que estamos compartiendo con ellos. Solamente sabemos eso al mirarlos a la cara, aún a los ojos, ¿no? A veces hay personas que tú estás compartiendo y a lo mejor ya están cabeceando, eso te quiere decir que ya, y espero que no me digas que ya, Joshua, ¿verdad? Unos minutitos más. Pero fíjate, tenemos que hacer esto, la lectura interpretativa, que sería el punto C. Antes que nosotros leamos un pasaje bíblico a la audiencia, debe ser una enseñanza para nosotros. Por eso es recomendable que lo que vamos a compartir de la palabra lo leamos durante varios días, que entendamos lo que Dios nos quiere hablar primero a nosotros para compartir ese mensaje con una audiencia. Entonces,
que tenemos que decirle, Señor, aquí está mi vida, soy una herramienta tuya, úsame para que yo pueda comunicar eficazmente tu palabra. Entonces, voy a dar algunas sugerencias para que esto funcione mejor o sea mejor cuando compartamos con una audiencia. Ya dije, lee el pasaje cuidadosamente. Mira, es bueno leerlo varias veces. Aquí nos dice 3 veces, pero yo sugiero siempre que sean más de 5 veces. ¿Sabes por qué? Porque a veces no le ponemos la puntuación que lleva la Biblia, que no, cuando lleve un punto y coma, una coma, un punto y aparte, tenemos que ser precisos también en eso. Notar es la puntuación. Hay que estudiar el vocabulario también que tenemos en la Biblia. La Biblia es tan rica que hace sabio al sencillo, dice su palabra. Es tan que se deleita, es comer así saboreando un pedacito de pastel. Entonces, si no sabemos algún vocabulario, es bueno que tengamos un diccionario. Y hay diccionarios bíblicos también. Otro punto más es notar el tema del pasaje y su enseñanza. Y vamos a notar el propósito que el autor tenía al incluir este pasaje en una narrativa bíblica. Para esto es importantísimo, hermanos, cecitos, mirar el contexto, leer antes. Ahora, cuando nosotros compartamos una palabra de Dios, tiene que haber un contexto y tiene que haber una concordancia, ¿verdad? Una estrecha relación con otros versículos que estén apoyando al mensaje que Dios quiere que entre a los corazones de las personas. Si el pasaje es una historia bíblica, vamos a incluir en su lectura el desarrollo de la historia desde su introducción, el desarrollo, clímax y conclusión. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de capturar la emoción de la historia en nuestra propia voz. Tenemos así que actuar, lo que es sentirlo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, si la palabra de Dios nos redarguyó, nos animó, nos enseñó a nosotros, así lo podemos compartir. Entonces, no temas, querido cecito, de cuando te digan, tú vas a compartir. Ay, no, todavía no, déjeme que me gradúe del CECI. No, desde ahorita tienes que compartir, ya sea en una célula, en una misión, con tus amigos, pero hay que compartir la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que decir, Señor, soy una herramienta tuya. Entonces, cuando uno se comprende a sí mismo, yo cuando volví a leer esto, porque antes daba yo la clase de familia, ahora me encargaron esta, cuando vuelvo a leerla nuevamente digo, Señor, ayúdame a tomar en cuenta todas estas sugerencias. ¿Está bien, cecitos? Bueno, terminamos por hoy la clase y recuerda que hagas tu tarea, haz tu tarea, preguntas para considerar, repasar y aplicar. Muy importante, aplicación. Recuerda que el CECI es 80-20, es 20% teoría, 80% práctica. Y también recuerda hacer el plan de acción. Esta vez, ¿qué va a ser de tarea? Que un amigo te grabe una predicación y después tú te vas a escuchar o te vas a mirar y entonces te vas a dar cuenta de lo que te hace falta o que lo que te sobra, como yo me voy a revisar en esta grabación. Gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.